Pues hoy en Centauros de la Alcarria estamos con Belén Macías, directora de Verano en Rojo, que se estrena en cines el 8 de septiembre. Hola Belén, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Yo quería preguntarte, antes que nada, Verano en Rojo es la adaptación a la gran pantalla del libro homónimo de Berna González Harbour y quería preguntarte qué implica llevar un libro a la gran pantalla. Bueno, pues es un trabajo laborioso, la verdad, porque, bueno, pues hay que decidir exactamente qué es lo que quieres llevar y trasladar a imágenes, ¿no? de lo que está en la literatura, ¿no? Entonces es un poco lo más complicado. En este caso, que era un thriller que además se detenía en muchos parlamentos y sensaciones de los protagonistas, no había mucha literatura sobre sus emociones y sus sensaciones que nosotros no podíamos trasladar a la pantalla porque si no hubiese tenido un código mucho más lento. Y entonces, bueno, pues ha sido un trabajo que he hecho con Elio Mira, que es el otro guionista, y sobre todo también teniendo la complicidad de ella, de Berna González Harbour, porque para mí era fundamental, ¿no? Era su historia, ella la inventó y yo quería que la película tuviese la esencia, aunque yo luego me detuviese en otras cosas, ¿no? A mí esta utilización del thriller para poder detenerme en algo social me parecía muy interesante. Entonces, por eso, de ahí viene el interés por la novela. ¿Dirías que es más thriller o más cine social? No, es una mezcla de los dos. Es porque la película tiene el tempo del thriller todo el tiempo. La película es una película entretenida, ¿no? Donde tú vas descubriendo una trama, pero de repente, como va en paralelo, ¿no? Por un lado está la investigación policial, ¿no? Donde interviene la comisaria Ruiz, ¿no? El personaje de Marta Nieto, y por otro lado está la investigación periodística, que es el personaje de José Coronado, que es el periodista Javier Luna, ¿no? Yo he podido ir mezclándolos, ¿no? E ir deteniéndome en un sitio y en otro, pero la estructura es de thriller. Y ahora que hablas de María Nieto y José Coronado, yo quería preguntarte cómo ha sido trabajar con dos actores que ya se han convertido, bueno, están muy curtidos en el género del thriller. ¿Ha sido fácil trabajar con ellos o se daban demasiadas sugerencias? No, no, ha sido muy fácil. Los más grandes normalmente siempre son los más sencillos, ¿no? A la hora de todo. Mira, ayer lo hablábamos en el coloquio de la Academia de Cine, que hicimos un coloquio estupendo, ¿no? Hablando de la película, y yo les contaba que a mí, por ejemplo, Coronado, pues me impresionaba un poco al principio, con toda la trayectoria que tiene, con todos los directores que ha trabajado, y de repente descubrí lo que le pasa a Coronado y el lugar que ocupa es debido a esa pasión que él tiene por el cine. Coronado es facilísimo. Coronado es un hombre que está siempre en el set, que no se va a descansar, que está charlando con el equipo, que está siempre dispuesto a todo lo que le digas, que tiene una ductilidad estupenda. O sea, y eso lo coloca en un lugar dentro de un set y en una relación de dirección, de directora en este caso, con él, ¿no? O sea, desde el minuto uno a él le gustó lo que yo le proponía, le dije cómo veía el personaje, le di referencias cinematográficas de personajes en el cine que a mí me gustaba y que me gustaría que se acercase a ellos. Le di una playlist de música para que escuchase los que escuchaba su personaje y fue un entendimiento estupendo, estupendo. O sea, yo con Coronado a donde sea, la verdad. Y luego con Marta Nieto es lo mismo, ¿no? Marta tiene una forma, ¿no? En su trabajo que se acerca mucho a la mía. Es una mujer muy concienzuda, que le gusta analizar todo, frase por frase, de dónde viene. Necesita entenderlo todo para luego poder trasladarlo, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta lo mismo, ¿no? Me gusta tener todo muy bien atado antes de ir a un set de rodaje. Creo que todo, la película se tiene que hacer mucho previamente y luego llegar al set de rodaje y disfrutarla con todo el conocimiento. Entonces, por eso nos hemos entendido tan bien. Pues hablando de Coronado, le hemos visto miles de veces como policía, como un tipo duro, y ahora le vemos como periodista. Y tú, como su directora y también como alguien que le conoce, ¿tú dirías que se le da mejor el ámbito policíaco o el ámbito periodístico? Yo creo
que no es tanto de qué trabajan los personajes que interpretas, sino también un mundo interior y de dónde vienen y qué circunstancias personales tienen. Yo creo que tanto los policías como los periodistas, ¿no? Para que realmente calen en el espectador, tienen que tener un mundo interior interesante, eh, no solo su faceta en el trabajo, ¿no? Entonces, pues yo le di varias referencias que me gustaban. Por ejemplo, me gustaba a Matt Mikkelsen en Otra Ronda, cómo evolucionaba, ¿no? En la película desde un lugar oscuro y gris y cómo el alcohol le llevaba a un lugar mucho más lúcido, ¿no? Que es lo que reflexiona la película. O le hablé de Mark Ruffalo en Spotlight, ¿no? Un hombre que a mí me gusta particularmente ese actor, que son personajes que van evolucionando hacia un lugar luminoso, que yo quería que tuviese el personaje de Javier Luna, ¿no? Y entonces ha sido un diálogo estupendo con él. Y hablando de Verano en Rojo, es un thriller que se centra en un doble asesinato, pero también que habla de estos abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica. ¿Tú crees que hablar sobre esta historia te va a traer algún problema? Yo espero que no, porque creo que está muy equilibrada la denuncia dentro de la película. Nosotros tenemos un héroe que es el padre Damián, que interpreta a Tomás del Estal, que le da una humanidad a todo y que representa ese sector de la iglesia que es la inmensa mayoría de gente buena y que quiere una iglesia limpia y que quiere una iglesia que, ¿no? Que respete sus creencias, ¿no? Entonces yo me he cuidado mucho en tener un equilibrio a la hora de contar las cosas. Entonces no creo que me dé problemas porque nosotros llevamos a la reflexión de que si en la iglesia existen abusos como existe en la sociedad civil, ¿por qué en la sociedad civil se penan ¿no? Y en la sociedad religiosa en muchas ocasiones se oculta? Entonces, eso es la reflexión que nosotros hacemos. Hablamos del velo de la iglesia hacia eso y lo hablamos desde un lugar de respeto y lo hablamos desde un lugar equilibrado y que puede ver todo el mundo. La película es una película que la puede ver todo el mundo. Insinúa más que se ve y que no provoca rechazo. Entonces, es que para mí era importantísimo eso, para poder llegar al máximo público posible. Y está basada, bueno, el libro, dice Berna González Harbour, que fue el caso de un profesor de gimnasia de un colegio católico al que en vez de denunciar iban trasladando de centro en centro el germen de la novela. Sí, Y yo quería preguntarte si tú crees que esta historia llevada al cine podría ayudar a las víctimas de pederastia, bueno, no solo en España, sino en todo el mundo, pero sobre todo aquí. me gustaría mucho, sinceramente. Me gustaría mucho que pudiese servir. No se ha hecho con todo el respeto. Finalmente, además, lo reflexionamos también en una cartela final en la película. Es un reconocimiento a todo ese sufrimiento y a toda esa gente. Hay un documental que yo recomiendo mucho que es Examen de Conciencia, que a mí me sirvió mucho también como base para ver por dónde me detenía, ¿no? En la investigación del personaje de Javier Luna, que hablan de su experiencia, unos hombres muy valientes que son capaces de explicarnos a cámara qué significó los abusos en su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo he utilizado la ficción porque es pura ficción, ¿no? Y si pude ayudar a alguien, pues me encantaría, claro. Eh, sabemos que con El patio de mi cárcel tuviste 4 nominaciones a los Goya y luego con tu segundo largometraje Marsella, tuviste 2. ¿Crees que Verano en Rojo será la película que por fin te consiga este premio? Bueno, este año vienen películas fuertes como todos los años, es complicado. A mí me gustaría que llegase a un gran público y que también lo reconociesen los compañeros de la academia. Yo creo que hay muchas cosas para reconocer en esta película a nivel de la academia, ¿no? Sobre todo el trabajo actoral es una maravilla, ¿no? Desde los secundarios a los protagonistas, la adaptación literaria que he hecho con Elio, que creo que es también algo que habría que reconocer, nos ha costado un año y medio, ¿no? Para equilibrar bien las cosas. Y bueno, y si me quieren
¿no? Por lo menos, ¿no? Apoyar en la dirección, pues sería estupendísimo. Pero la pretensión de la película sobre todo es eso, que pueda llegar a un gran público y me gustaría mucho animar a la gente al cine porque va a pasar un rato, ¿sabes? Bueno, de entretenimiento, que luego le va a llevar a una reflexión y eso es cine, ¿no? Ese es el Para cine. eso estáis, sí, para hacernos pensar y Sí, reflexionar. Eh, pues también, hace unos años tú diste una entrevista en la que decías que no se puede rodar una película, comer y afrontar una hipoteca. ¿Sigues pensando lo mismo? bueno, yo es que en ese momento estaba empezando en el cine y yo he hecho 3 películas. Mi mayor, donde de lo que yo trabajo es de la dirección en series de televisión, en plataformas o en abierto, tal. Entonces, bueno, era un momento, una reflexión de que, excepto la gente que realmente tenía grandes éxitos en el cine, que son muy pocos, era muy difícil vivir de ello. Entonces, pues bueno, la experiencia después de los años me ha dado la razón y bueno, afortunadamente, como a mí me gusta mucho este oficio, yo tengo la posibilidad de contar historias de otros en la televisión que me hacen tener un engranaje en la dirección grande y sobre todo me permiten vivir y me permiten experimentar en mi profesión, que es lo que más me gusta. Entonces, pues bueno, ahora estoy haciendo una película de cine, ojalá haya más, pero siempre estoy dirigiendo y eso a mí me da mucho confort, ¿no? También has trabajado en teatro. ¿Qué es lo que te lleva a decidir que quieres contar historias? Es una pulsión que tienes siempre, o sea, es una cosa, cuando no estoy rodando doy clases de dirección en la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid, y siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? El que quiere ser director, la que quiere ser directora, tiene la necesidad constante de querer contar historias. Es como el novelista, es como nosotros, lo que pasa que elegimos el formato cinematográfico, las imágenes, pero hay una pulsión por estar siempre con la necesidad de contar. Lees algo, algo ocurre en la prensa, algo ocurre en tu vida, algo ocurre a tu alrededor. Siempre tienes las ganas de darle forma para contar esas historias. Entonces, eso es la base fundamental de la dirección. Entonces, es lo que me pasa. Entonces, nosotros lo que hacemos es manejar 4 o 5 proyectos constantes, ¿no? Y van saliendo unos, luego sale otro, luego, ¿no? Y nada, y siempre estás creando. Pues tenemos que terminar. Te voy a hacer una última pregunta y es que aquellos que leen tu página de Wikipedia pueden ver todo lo que has hecho y al final hay una frase que dice Belén Macías es parte de la eh, Asociación de Mujeres Cineastas Española. ¿Cuál es el papel Sí. de la mujer en el cine ahora mismo? Bueno, afortunadamente está en un lugar que está cambiando y está en un lugar ya mucho más protagónico y está en un lugar que para eso estamos luchando desde CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, para que el cine también llegue la mirada de la mujer. En la historia del cine prácticamente todo se ha hecho a través de los ojos de los hombres y ahora eso está cambiando. Entonces nosotros estamos luchando desde ahí y a mí me encanta ver todas las mujeres cineastas jóvenes que están subiendo, ¿no? Y que están contando sus historias y que están cambiando la manera de ver el cine. O sea, eso es un triunfo y eso es muy reconfortante. Pues muchísimas gracias por hablar con nosotros. Vayan al cine, vayan a ver Verano en Sí, Rojo y nos vemos en las salas. Muchas gracias, Belén. eso, a vosotros. Muchas gracias.